Un saludo, sean todos bienvenidos al foro virtual en la modalidad de aula invertida, denominado Explorando lo Conocido, el estado del arte como guía de la investigación. En nombre del Vicerrectorado Académico de la Universidad Bicentenaria de Aragua, el Decanato de Investigación, Extensión y Posgrado, específicamente la Dirección de Investigación en la Coordinación de Programas de Educación. Bienvenidos a este espacio de formación, de revisión, de refrescamiento. Bueno, no sabría decirles cómo se va a denominar para cada uno de quienes me está escuchando en este momento. Para mí es un enorme placer dirigirme a este importante auditorio, aunque virtual, pues reconozco que está pensado precisamente para que empecemos a escudriñar un poco más al respecto de esto que corresponde al estado del arte. Me acompaña la doctora Benigna Ortega, que será la responsable en la parte, digamos, más divertida que tiene que ver con la interacción con ustedes en el espacio del foro, que los esperamos el día miércoles 5 de marzo a las 9 de la mañana con las coordenadas que ya han recibido para la conexión por Zoom. Sin más preámbulos, bueno, voy a entrar en materia. Un poco lo que queremos hacer es primero presentar en este video algunos elementos esenciales. Por supuesto que no estamos desarrollando todo en profundidad, pero sí queremos dar como algunos elementos importantes de inicio. El estado del arte en la investigación, definición y propósito, de qué se trata esto, qué es el estado del arte, a qué me refiero yo cuando hablo del estado del arte, y precisamente desde mi perspectiva es un pilar fundamental. De hecho, cuando hay algún estudiante que tiene eh, dificultades para identificar cuál es su objeto de investigación, lo ideal es mandarlo a la revisión documental para que pueda ser capaz de ampliar y de abrir esos horizontes. Entonces, evidentemente es un proceso que va más allá de la revisión bibliográfica, porque se trata de un proceso más exhaustivo que precisamente busca generar una visión global y sobre todo actualizada de ese tema específico que se desea tratar. Tiene algunos elementos o algunas funciones claves que tienen que ver con aspectos que están vinculados a el para qué se hace este trabajo, y como les decía, va mucho más allá de una revisión bibliográfica, porque implica procedimientos de revisión de actualidad, de saber cómo está la cosa. Bien, vamos entonces a ver un poco cuáles son estos elementos o estas funciones claves que tiene el estado del arte. Y una es en la construcción del marco teórico, que en la Universidad Bicentenaria denominamos contexto teórico, y en otros escenarios pues le llamamos revisión de la literatura, es decir, todo lo que tiene que ver con la revisión de los apartados desde el punto de vista de lo que existe, denominado por el doctor Víctor Hermoso como el pensamiento ajeno, lo que está establecido, que nos lleva también el estado del arte a reformularnos preguntas de investigación, porque probablemente esta inquietud inicial que yo tengo ya ha sido abordada desde otras miradas, desde otras disciplinas, desde otros contextos, y eso me permite a mí también repensar el fenómeno que estoy tratando o que quiero investigar. También me permite contextualizarlo. Hemos encontrado a nivel de experiencias de aprendizaje a lo largo de estos años en el seminario, nos hemos encontrado que los estudiantes, por ejemplo, quieren trabajar con el pensamiento crítico de la mujer latinoamericana, y cuando revisamos la teoría nos damos cuenta que la mayoría de sus referentes son españoles. Entonces, si yo quiero trabajar con el pensamiento de la mujer latinoamericana, debo estar buscando en primer momento
¿qué es lo que dice el pensamiento del sur? ¿Qué es lo que está allí? Para entonces poder darle una adecuada contextualización a esa situación de objeto de estudio que estoy haciendo. También me permite identificar vacíos porque yo puedo, cuando hago, por ejemplo, la revisión de alguna teoría en particular, me doy cuenta que hay espacios de la misma que no permiten dar respuesta a una situación que evolucionó en el tiempo, que probablemente daba una respuesta suficiente en un momento específico, pero que ya no es necesario. Y el ejemplo que les colocaba al principio, cuando le hablaba del desarrollo de las ideas, hay, conozco experiencias de docentes que trabajan con investigación que lo primero que le piden al estudiante es desarrollar una monografía de un tema de interés. Porque esa búsqueda, esa lectura hace que empiecen a fluir las ideas y empiece a cuestionarme qué es lo que está pasando en ese campo que me inquieta, esa pregunta, esa inquietud que yo tengo en cuanto a lo que quiero estudiar. ¿Cuáles son entonces, para entrar un poco ya más en algo, digamos, más específico y no dejar esto solamente en una narrativa reflexiva? Hay algunas estrategias de búsqueda específica, como es las habituales, que son las fuentes de información, que tienen que ver con todos estos elementos de búsqueda que están pensados desde los distintos escenarios y entre ellos las inteligencias artificiales. En sus diferentes gamas, no es objeto de esta conferencia hablar al respecto de las distintas IA y de cómo utilizarlas, pero sí son una fuente de información que de hecho ya la APA nos indica cómo debemos referenciarlas cuando tomamos citas de ellas dentro de nuestras investigaciones. También están los elementos que están vinculados a los gestores de referencia, que precisamente se trata de esos espacios de búsquedas que son personalizados, donde yo, por ejemplo, anteriormente decíamos, y a veces uno todavía lo lee en los trabajos, que los estudiantes dicen, uso técnica del fichaje. También está una ficha, al menos no física. Seguramente ejecuta un proceso de fichaje digital que ha evolucionado y que tiene otras denominaciones, como es la búsqueda sistemática, como es todos estos procesamientos de citas y de referencias bibliográficas que se pueden hacer a través de una base de datos que se va generando a lo largo de este proceso de consulta. Otro de los elementos importantes al momento de la búsqueda son las palabras clave para no perderme en este mar de información. Y existen actualmente unos operadores booleanos que precisamente lo que van es a buscar que cuando usted introduzca la data dentro de estos operadores digitales, lo haga de una manera más adecuada. Por ejemplo, la palabra and, que es y en inglés, o la palabra or, en lugar de decir o decir not, cuando quiero significar que lo que no quiero es esto, esos operadores me facilitan, o no es que me facilitan, sino que me producen respuestas que son mucho más específicas a las que yo estoy colocando que cuando coloco algunos operadores que están en español y que pues evidentemente las plataformas digitales están todavía, por lo menos para nuestros símbolos, están más pensadas para el idioma inglés. Dicho esto, quiero entonces también hablar un poco de qué hago con toda esa información. Bueno, entonces lo someto a ese prisma que yo coloqué aquí, por donde vengo con toda esta información y qué es lo que yo voy a hacer desde el punto de vista del análisis crítico. Pues evidentemente debo siempre utilizar, y sobre todo cuando estamos hablando de investigación académica, científica, fuentes que sean válidas, fuentes que puedan ser utilizadas en referencia, alejarme de los blogs opinativos, alejarme de información que no tiene un carácter, yo no diría verificable, porque en ciencias sociales es difícil establecer,
procesos de verificación, pero sí al menos fuentes confiables, producto de un proceso de investigación acompañado. Y para eso entonces tenemos los procesos de evaluación de artículos científicos, técnicas de organización de la información, como yo les decía, búsquedas sistemáticas, arqueos bibliográficos, es decir, todo este conjunto de herramientas que existen actualmente para poder organizar la información. Y también pues la construcción de estos argumentos coherentes que me van a ir perfilando cuáles van a ser estos temas y subtemas que van a acompañar este segundo capítulo o que me van a servir posteriormente para los procesos de triangulación o de, digamos, de análisis de los resultados de la investigación en el futuro, cuando ya haya realizado el trabajo de campo, si es que lo tengo. Y entonces, el estado del arte es un proceso iterativo, es un proceso siempre reticular que se está bailando y que está en constante movimiento, no es un proceso lineal, ni es un proceso acabado, es un proceso permanente durante todo lo que implica el recorrido investigativo, porque lo utilizamos todo el tiempo. Y entonces vemos cómo la integración con la metodología tiene este efecto. También están los procedimientos que implican una actualización constante, porque cuando se detienen los procesos de investigación, cuando podemos decir nosotros, ya, hasta aquí, esto es todo lo que hay. Siempre está sucediendo y siempre está llegando información nueva. Y tenemos que tener también entonces estos procesos de articulación, de adaptación y de flexibilidad hasta que decimos hasta aquí. Porque si reconocemos que es un proceso inacabado, eso significa que tenemos que llegar a un punto donde nos detenemos y decimos hasta aquí llego y produzco mi investigación. De lo contrario, pues me quedaría en un bucle permanentemente, pero sí es muy importante que podamos reconocer que el estado del arte no es un proceso lineal, que es un proceso de carácter iterativo que tiene esta condición de estar en permanente revisión y adaptación. Entonces, ya para ir finalizando y cerrando, vamos entonces a ver que el estado del arte es una herramienta para la innovación. Sí y solo si lo utilizo adecuadamente. Porque el pensamiento ajeno, que les mencionaba al principio, porque los referentes son espacios de reconocimiento, de conocimiento, inclusive hasta de inspiración, de admiración. Pero yo tengo que trascender a eso, porque eso me sirve para generar nuevas ideas, no para repetir ideas que ya están allí. Además de que también mi investigación implica un proceso de transferencia de ese conocimiento a la comunidad científica, porque mi investigación entonces pasa a ser una innovación que estimula a otros investigadores. Ya para cerrar, entonces, por acá tengo un poco lo que es la pirámide de desarrollo integral del investigador, donde tiene como base las habilidades investigativas que se constituyen desde estos procesos de revisión. Muy importante tener en cuenta la ética en la investigación, porque es sumamente importante, quiero ratificarlo, darle visibilidad al dueño del pensamiento ajeno. La citación adecuada es fundamental para que nuestro trabajo en el futuro pueda ser realmente un referente serio y no sea un trabajo que no pueda ser utilizado por cuestiones que estén relacionadas con plagio, de asumir cosas que no son nuestras. El pensamiento ajeno se respeta. Y el compromiso con la excelencia. Nosotros desde esta pirámide de investigadores, nuestro norte siempre tiene que estar con la aportación a un trabajo novedoso, a un trabajo diferente. Entonces, bueno, no me queda más que despedirme desde esta pequeña grabación de esta primera sesión invertida y pues los dejo para vernos, recuerden, el 5 de marzo
a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana, vamos a estar todos conectados a través del Zoom para que podamos tener y darle vida a este foro y destruir todo esto que hemos dicho aquí y preguntar lo que tengamos que preguntar. Gracias por escucharme. Les habló Maite Marrero desde la Dirección de Investigación y la Coordinación de Estudios de Posgrado en la Universidad Bicentenaria de Aragua.